Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta fría mañana? ¿No? Bastante fría. Espero que nuestros pensamientos, en especial los míos, no se vayan a congelar en el camino. Así que bueno. Bueno, en principio, dar gracias a Dios, porque bueno, tenemos la oportunidad nuevamente de seguir creciendo, aprendiendo, acercándonos más a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es que justamente hoy día, vivimos en tiempos de mucho temor, mucha ansiedad, mucho desánimo, y eso genera distintos malestares en nuestro día a día, ¿no? Nos encontramos con mucha preocupación, incertidumbre, duda, y por supuesto eso impide que muchas veces podamos disfrutar realmente de nuestra vida en Cristo. Adicional a eso, afuera encontramos distintas filosofías, ideas, propuestas, ¿no? Prácticas, frases que en muchas oportunidades terminamos adoptando, que en muchos casos no son verdaderas o realmente se necesitan profundizar más en ella. Y una de esas es con las que hoy quiero compartir y es la de esfuérzate y sé valiente. O en muchos casos, o algunas traducciones también lo dicen, como sé fuerte y valiente, o ten mucho valor y firmeza. Va a variar, por supuesto, según la traducción. Pero la idea de esta frase es justamente eso, sobresalir ante la adversidad. Por supuesto, recordando que debemos esforzarnos y poner de nuestra parte para salir adelante. Y bueno, debido a tanta información que nosotros encontramos, que bueno, en los teléfonos especialmente tenemos acceso a infinita cosas que en muchos casos solemos tomar a la ligera, superficialmente, sin realmente tomarnos el tiempo de investigar, de meditar, de reflexionar, ¿no? También eso debido a las distintas obligaciones que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Trabajo, familia, estudio, ¿no? Los distintos quehaceres que tenemos en nuestro hogar también acorta el tiempo al que nosotros le podamos dedicar a este tipo de profundización. Pero es importante hacerlo porque podemos estar cometiendo errores o también siguiendo malas interpretaciones. Y justamente me llevó a encontrarme con esta imagen. La frase que yo acabo de mencionar se encuentra en un pasaje muy popular que está en Josué 1, versículos del 6 al 9, que precisamente nuestro hermano Darío leyó con anterioridad. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la gente va en busca del versículo más resaltante, ¿no? El que tiene la promesa, por así decirlo. Y es el versículo 9 que dice, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es una frase muy especial, es muy profunda, es muy linda, nos llena de esperanza, nos llena de gozo, de ánimo. Es espectacular escuchar esta frase. Es más, yo creería que en muchos casos en sus hogares la pueden tener escrita, colgada en un cuadrito o repetirla constantemente. Es profunda, es especial. Pero anterior a esta declaración viene algo muy importante que Dios nombra o menciona antes de decir estas palabras. Y es justamente lo que hoy queremos un poco desentrañar. Entonces, nosotros, en muchos sentidos, debido a la falta de tiempo, ¿no? Optamos y adoptamos este tipo de ideas y las repetimos por lo mismo, ¿no? Porque nos ayudan precisamente a llevar nuestro día a día dentro de tanta dificultad, ¿no? La dificultad con la que vivimos hoy en día, de incertidumbre, de temor, de qué va a pasar mañana, qué va a suceder con el país, qué va a suceder con la economía, qué va a pasar con nuestros hijos, con mi trabajo, ¿no? Con mi vejez. Son muchos factores que muchas veces llenan nuestra cabeza y nos
bombardean con tantas preocupaciones que nos hace perder de vista lo más importante. Y el día de hoy precisamente quiero traerlos de vuelta para que a través de la meditación un poco en esta situación podamos realmente ver el valor importante de lo que Dios quiere para nosotros. Y por supuesto esas promesas o estas declaraciones de parte de Dios vienen acompañadas siempre de esperanza, de promesa y por supuesto contando con la compañía de Dios. Pero bueno, eso hablando de lo que es hoy en día. Pero esta frase especialmente fue dirigida a una persona específica, donde por supuesto nosotros como cristianos, teniendo el mismo Dios, pues la recibimos, porque también es algo que a lo largo de toda la Biblia se menciona constantemente. Y es Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Al recibir estas palabras eran necesarias porque él iba a ser el que iba a conquistar la tierra prometida. Josué iba a ser el sucesor de Moisés y eso iba a generar una carga muy alta en él. Si ustedes recuerdan, Moisés hizo cosas espectaculares, especiales. Liberó al pueblo de Egipto, abrió el mar, habló con Dios, estuvo con él 40 días y 40 noches. Recibió la ley, ¿no? Dio pan y agua al pueblo, entre muchas más, por supuesto, sin olvidar como instrumento de Dios. Todas aquellas cosas que recibió el pueblo fue de parte de Dios, por supuesto, usando a Moisés. Entonces, esa presión ejercida en Josué iba a generar desánimo, iba a generar duda, temor. ¿Voy a cumplir las expectativas que tiene el pueblo después de que Moisés ha muerto? ¿Podré yo cumplir con el legado que precisamente me dejó mi antecesor? Entonces son cosas, presiones, ¿no? De parte también del pueblo y del mismo que justamente iban a generar temor, duda. Y es por eso que el Señor le repite estas palabras en 3 oportunidades. Adicional a eso, algo positivo, las cosas muy buenas de parte de Josué es que su nombre significa Jehová es salvación. Estuvo con Moisés, ayudándole también en muchas de las cosas que él venía haciendo de parte de Dios. Josué fue miembro también de una familia de militares. Fue designado también como general del ejército de Israel. Y por supuesto, estuvo en la misión de ser enviado junto con 11 espías más para revisar la tierra antes de que fuera tomada. En ese caso, no sé si lo recuerden, de esos 12, solo 2 regresaron con esperanza y confiando de que el Señor les iba a dar esa tierra a pesar de lo que en los otros casos sentían impotencia, se sentían muy pequeños y creían que no iban a poder recibir esa promesa de parte de Dios. Olvidaron realmente quién iba a estar de su lado y se estaban únicamente reflejando en sus propias habilidades. Pero bueno, sin embargo, nuestra naturaleza imperfecta, por supuesto, no nos permite estar completamente seguros. A pesar de que Josué había ido como espía a la tierra y había regresado dándole esperanza al pueblo, diciendo de que si Dios está con nosotros, no hay quien pueda hacernos frente. Ahora que él iba a estar al frente, también se iba a encontrar con este tipo de dudas, que necesitarían palabras de ánimo para que pudiera seguir adelante. Entonces Josué, podríamos decir, que se encuentra en un dilema donde reconoce que es llamado a servir a Dios, pero tiene dudas, tiene preguntas, no sabe qué va a pasar en un futuro. Pero Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, mantente firme, ¿no? Y yo estaré contigo donde quiera que vayas.
Y el llamado de Josué, vamos ya entrando un poco en materia, está en el capítulo 1, en los primeros versículos. Así que yo los invito que por favor puedan buscar el libro de Josué, eso está en el Antiguo Testamento, capítulo 1, y vamos a estar ahí, creo que en la mayor parte del tiempo. Voy a leer a partir del versículo 1. Dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. En esos primeros 5 versículos podemos ver el contexto justamente de Josué. Acaba de morir Moisés, necesitaba un sucesor, ese iba a ser Josué. Era aquel en quien Dios iba a usar para hacer cumplir su promesa. O sea que Josué contaba con la aprobación de Dios. Eso de por sí ya debería generar confianza, seguridad. Al contar con la aprobación de Dios y al yo saber que Él va a estar conmigo por el resto de los días frente a toda batalla, diciéndome que nadie podrá hacerme frente, eso ya de por sí debería darme tranquilidad, darme paz, darme gozo de lo que viene más adelante. Pero al ser humanos, al ser imperfectos, nos invade justamente lo que mencionamos anteriormente: temor, duda, desánimo, distintos sentimientos que nos hacen perder de vista el objetivo principal. Entonces, en este llamado a ser valiente y esforzado, es porque la misión, la tarea que tenía que cumplir Moisés más adelante iba a ser difícil, no iba a ser sencilla. Entendemos que Dios iba a estar a su lado, por ende, las cosas iban a salir bien, pero eso no quitaba la dificultad de la tarea. El esforzarse justamente iba a requerirse para poder llevar a cabo la promesa de Dios. Entonces, es importante que tanto Dios había aprobado a José y Josué tenía su confianza, depositaba en Dios. Y vamos a ver, por supuesto, los resultados más adelante, o los que ya han podido leer el libro o ya conocen la historia, se van a dar cuenta de que el esfuerzo y la firmeza de Josué dieron frutos. No solo, por supuesto, por su actitud, sino porque Dios ya tenía un plan y lo llevó a cabo de la mano de Josué. Bajo el mandato de Josué, Israel venció 31 reyes cananeos y tomó, por supuesto, como posesión la tierra para al final distribuirla a todas las tribus de Israel. Entonces podemos darnos cuenta que viendo ya el final de la historia, las cosas salieron bien. ¿Fue fácil? Seguramente no lo fue. Habría que preguntarle directamente a Josué. Pero si leemos el libro, nos vamos a dar cuenta que hubieron baches en el camino. Situaciones de las que se pudieron haber evitado si hubieran prestado atención a las palabras de Dios. Dios había prometido que las cosas iban a salir y hubieran podido haber salido mejor si hubieran prestado atención a las palabras de Dios. Y es justamente lo que hoy quiero hacer énfasis. Si nosotros prestamos atención a las palabras de Dios, nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Sabemos que hay dificultades afuera. Hay muchas cosas que están por completo fuera de nuestro control. Pero mucho de las dificultades que afrontamos son consecuencia de nuestras acciones.
Así que es importante entender de que si hacemos las cosas a la manera de Dios, va a ser nuestra vida mucho más llevadera. El pasaje principal está aquí. Primera de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y vamos a ver las 3 veces en donde el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Vamos a leer. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hermosas palabras, realmente, pero que requieren atención ante algunas afirmaciones que el Señor hace. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor le está hablando a Moisés, como lo solía decir Osvaldo, método sándwich, ¿no? Donde tienes el pan, en la parte de arriba y en la parte de abajo, y en el medio venía la carne, ¿no? La sustancia, el sabor, por así llamarlo. Y él comienza diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Y al final le dice, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, o tendrás éxito en lo que hagas. Pero en el medio, ¿qué dice? Que es la sustancia, lo que le va a dar sabor al sándwich, ¿no? Obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No apartarse de ella, porque solo así tendrás éxito. Luego, versículo 8, medita en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que está en él, para que así tengas éxito. Entonces, como mencioné al principio, si agarramos la frase linda de por sí, de manera superficial, podríamos optarla para cualquier situación de nuestra vida. Es más, he visto publicaciones en el gimnasio, donde, por supuesto, está bien hacer deporte, mantenerse bien, pero usando este pasaje, esfuérzate y sé valiente, con las pesas en las manos. Pero si leemos el contexto, no tiene nada que ver. Por supuesto, el Señor nos llama a que todo lo que hagamos sea con amor, como para el Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer necesita y va a requerir esfuerzo. Pero en este caso especial y particular, habla acerca de la obediencia y la meditación en la palabra de Dios. Allí radica el verdadero poder de esta frase tan espectacular. Por supuesto, hay muchas otras más en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia está llena de promesas, de cosas valiosas que hacen que nuestra vida sea más llevadera. Pero al perder de vista lo más importante, solemos también perdernos de la recompensa. Este llamado justamente está relacionado con la obediencia. La obediencia que a la palabra revelada de Dios. En ese momento era la ley que había sido dada a Moisés. En nuestro caso, tenemos toda la escritura, la cual fue inspirada por Dios para darnos vida y enseñarnos cómo debemos agradar a Dios. Por supuesto, va a haber un momento en el que se menciona la ley que requiere un grado más de esfuerzo. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, y es que en la segunda parte donde dice que tenga firmeza y valor, dice ten mucho valor y firmeza. ¿Por qué? Porque más allá de que ellos iban a cumplir una misión física, material, que era conquistar la tierra, también necesitaban cumplir una misión especial y era conquistar sus corazones. ¿Para quién? Para Dios. Y eso iba a requerir más esfuerzo aún.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Nuestros trabajos requieren esfuerzo? Por supuesto. Pero ¿qué requiere más esfuerzo? Sentarnos y meditar en la palabra de Dios, orar a Dios, entregar nuestra vida a Dios requiere más esfuerzo. Es por eso que ahí nos damos cuenta que el Señor da un grado más de esfuerzo para que nos enfoquemos realmente en lo que nos dice Él a través de su palabra. Y es un ejemplo muy cotidiano que muchas veces hacemos, especialmente con nuestros hijos, ¿no? Donde tal vez le decimos que vaya y compre el pan a la panadería de la esquina y le dice, ve con cuidado, compra el pan. Pero ¿qué sería si tuviera que ir a la escuela, tomar colectivo o tal vez tren? Ahí le decimos, ten mucho cuidado, porque va a requerir más esfuerzo, más atención. En este caso, el Señor hace lo mismo con Josué. Ten mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, a mayor dificultad, mayor exigencia. Por eso nosotros debemos reflexionar frente a nuestros tiempos. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo en nuestras vidas? ¿Realmente Dios es la prioridad en nuestros corazones? Porque la palabra dice, allí donde esté tu corazón, allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Realmente nuestro tesoro está en Dios, en la vida futura, en la vida eterna que nos está esperando, que nos aguarda? Entonces, debemos mantenernos firmes y valientes para justamente perseverar en el Evangelio, mantenernos bajo los lineamientos que nos pide Dios. Recordemos que dice, no te apartes de ella. Algunas versiones dicen ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios no es un camino ancho, es un camino angosto que requiere atención, mucha atención, porque podemos, al distraernos, desviarnos del camino y capaz en algunos casos no poderlo encontrar de vuelta. Entonces, prestemos atención, esforcémonos y directamente el Señor va a estar siempre cuidándonos. El ejemplo de Josué es sumamente alentador, porque él se mantuvo, él fue firme, él fue valiente y pudo salir victorioso y por supuesto dar victoria a los planes de Dios. En nuestro caso, tenemos un propósito, que uno es buscar la semejanza de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto compartir ese mensaje de salvación a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Y el Señor va a estar con nosotros ante cualquier adversidad, ante cualquier señalamiento, ante cualquier persecución, cosas que hoy en día tal vez no vivimos muy a profundidad, pero que entendemos según cómo van las cosas, viviremos en algún momento. Es más, en algunas partes se vive ese tipo de persecución. Entonces, entender que perseverar frente a la adversidad va a requerir esfuerzo y valentía. Josué fue una muestra de ello. Y hay muchas frases especiales y lindas que le debemos a Josué. Hay una también muy especial que se usa mucho en el hogar, que dice, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Versículo 24, capítulo 24, versículo 15 del mismo libro de Josué. Ese también es un hermoso pasaje, del cual en muchas casas muy seguramente tendrán en algún cuadrito, en algún marco, en su memoria, recordando que nuestro servicio es para Dios y nuestra familia en conjunto busca eso, servir y agradar a Dios. El Señor, uy, qué frío que hace. El Señor nos pide ser fuerte y valiente a pesar del frío también. El Señor le dice a Josué, mantente firme y sé valiente. Pero en el versículo 9 nos damos cuenta que también le dice, no tengas miedo ni te desanimes.
y van relacionadas. La firmeza, por supuesto, va acompañada del desánimo y en muchos casos, algunas versiones hablan de cobardía. Y en el caso de la valentía, con el temor. A pesar del miedo, mantenernos, hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, ante el temor, ser valientes. Y ante el desánimo, mantenernos firmes. Hoy por hoy, el temor, como lo mencioné al principio, es algo de lo cual no podemos escapar, por lo mismo, por la incertidumbre, porque no podemos tener el control de todas las cosas, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos. ¿Qué pasó unos años atrás con el COVID? ¿Alguien tenía control de eso? Nuestras vidas cambiaron en esos tiempos radicalmente. Pasamos de hacer cualquier cosa a mantenernos encerrados por mucho tiempo. Perdiéndonos de visitas, de compartir con las familias, de cumpleaños, de despedidas, de muchas cosas, pero precisamente porque se salían de nuestro control. Y eso nos hace darnos cuenta de que si no estamos de la mano de Dios, hay muchas cosas de las que nosotros vamos a tener mucho desánimo y mucho temor. La enfermedad, las pruebas del día a día, eso generan preocupación, eso generan duda y temor al futuro. El futuro es una de las cosas también que genera ansiedad hoy en día. ¿Qué va a suceder? ¿Terminaré mis estudios? ¿Terminaré de pagar la casa? ¿Terminaré de pagar el auto? ¿Cómo va a pasar con la economía? ¿El dólar va a tener algún techo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Son cosas que generan preocupación, temor. Pero si nosotros nos mantenemos en el Señor, sin importar qué pase afuera, vamos a estar bien. El desánimo. El desánimo hoy en día es algo muy popular. Casi nos desanima prácticamente todo. El clima, la distancia, el horario, el color de la pintura, las sillas, la puerta. O sea, cualquier cosa decimos, no, pero no voy por esto, no voy por lo otro. O en casa, precisamente cuando sabemos que debemos tomar tiempo y dedicarlo a Dios, buscamos excusas y perdemos de vista lo más importante. Así que, ¿cuál sería la respuesta ante esa situación? Y la solución está misma en el pasaje. Obedecer a Dios. Porque si obedecemos a Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Tener éxito. A donde quiera que vayas. Puede ser acá, puede ser en Canadá, donde se fueron nuestros hermanos queridos. En donde estemos, si nosotros nos mantenemos en obediencia a Dios, las cosas van a caer por su propio peso. El Señor va a cuidar de sus hijos. El Señor lo promete en su palabra. Somos valiosos e importantes para Él. Y Él, por supuesto, va a cuidar de su pueblo. Por supuesto, el pasaje que está en Josué que leímos, pero también hay uno especial en Juan 14, 23. Se los dejo para que lo puedan leer en casa. Segunda, meditar en su palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para así prosperar en todo lo que hagamos. Obedecer. ¿Obedecer qué? La ley de Dios. Sus mandatos. Conocerle. Saber qué es lo que agrada a Dios. Qué es lo que no le agrada a Dios. Para así mantenernos de la mano de Él y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Perseverar. Dice, si nos mantenemos, el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Se lo dice Dios a Josué, no lo dice el Señor Jesús en Mateo. Y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Son promesas del Señor. Y el Señor cumple su palabra.
no es como nosotros, que a veces prometemos algo y no cumplimos. Si nos mantenemos, el Señor va a ser fiel y justo para perdonarnos, para cuidarnos, para darnos ánimo, para darnos fuerza, para darnos valor que necesitamos en nuestra vida cristiana hoy en día. Hoy en día para ser cristiano se necesita mucha valentía. Bueno, realmente se ha requerido siempre. Bueno, pero en nuestro tiempo hoy se requiere valentía y firmeza. Mantenernos en nuestra fe, tener convicción de lo que creemos frente al mundo afuera, frente a nuestros vecinos, frente a nuestros compañeros de trabajo, frente a nuestra familia. Tener certeza de lo que creemos, fortalecer nuestra fe, no únicamente a través de estos compartir que tenemos hoy, como es el almuerzo, sino a través de la entrega que nosotros podamos tener al acercarnos a Dios y conocerle como Él se ha revelado en su palabra. Eso va a crear en nosotros mucho gozo, mucha paz, mucha valentía, en que si perseveramos y sufrimos en este mundo, tendremos una recompensa especial afuera, en el cielo, en la eternidad. Ya de por sí la vida siempre va a ser injusta, siempre va a tener sufrimiento, seamos cristianos o no. La vida viene con sufrimiento. Pero qué especial lo hace sufrir con un propósito especial, que sea la eternidad, que sea el tener una vida con Dios, que sea con propósito, con valor, no simplemente superficial. Entonces yo los invito, hermanos, a que podamos reflexionar en estos pasajes y que cuando nos encontremos con ciertas oraciones, ciertas ideas, dediquemos tiempo realmente a lo que qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este mensaje. Y ya para finalizar, los voy a dejar con este hermoso pasaje en Hebreos y espero que el frío no nos impida servir al Señor, ni el frío ni el calor. Así que el Señor los bendiga y gracias por su atención.